Bueno, pues muy buenos días y antes que nada muchas gracias por acudir a esta convocatoria en la que me acompaña el portavoz del Partido Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, nuestro anfitrión hoy, el alcalde de Utrera y por supuesto los alcaldes y portavoces de los municipios de Carmona, los Molares está de camino y tenía pleno, el Palmar de Troya, Lebrija, los Palacios y el Cuervo. Antes de comenzar, sí quisiera agradecer, porque así lo merecen, la labor que han tenido nuestros alcaldes, la plena disposición, la extraordinaria labor de servicio público que han mostrado desde el pasado viernes durante esta crisis. Gracias a ellos, la colaboración de empresas en los diferentes municipios y, como no, también a la cooperación de sus vecinos, se ha podido sobrellevar algo mejor esta grave crisis de suministro de agua potable. Gran parte de la campiña sevillana ha vivido, algunos vecinos de hecho aún la siguen padeciendo, una situación absolutamente extrema. Desde el pasado viernes, como bien sabéis, más de 187.000 vecinos de nuestra provincia han estado sin abastecimiento de agua. Una situación de emergencia sin precedentes, teniendo en cuenta además el nivel de alerta naranja por temperatura que hemos estado viviendo. Y ante este panorama nos preguntamos, ¿qué ha hecho el presidente de la Diputación de Sevilla? ¿Qué ha hecho Javier Fernández? Que a la postre es también estatutariamente el presidente del Consorcio de Aguas del Huesna y a su vez de su empresa instrumental Aguas del Huesna. El Consorcio de Aguas del Huesna es el que suministra a los municipios afectados. Un consorcio gestionado, si lo que se hace se puede llamar gestión, y a los hechos nos remitimos, por el exalcalde socialista de este municipio de Utrera, José María Villalobos. Javier Fernández y José María Villalobos, vicepresidente del Consorcio de Agua y presidente respectivamente, son los sumos responsables de esta crisis del agua. No han estado a la altura de sus responsabilidades y han desatendido gravemente a los municipios consorciados. El pasado viernes se produjo la rotura de una tubería en Los Rosales, en Tocina, hecho que produjo inundaciones en el municipio y el corte de suministro del agua en un total de 11 pueblos. Unos cortes que en algunos casos han llegado incluso a las 72 horas. Pues bien, el señor Javier Fernández no perdió el tiempo y se desplazó hasta el lugar y allí anunció una ayuda inmediata a los pueblos. 90.000 litros de agua embotellada y camiones cisternas con agua potable entre 9 y 12, uno a cada municipio, llegó a indicar. No sabemos qué entiende Javier Fernández por ayuda inmediata, pero desde luego no es inmediato recibir esa supuesta ayuda que vendió con su respectiva foto y nota de prensa hasta 10 horas aproximadamente después en el caso de las botellas de agua y casi 24 horas más tarde en el caso de los camiones cisternas. Esto es lo que ocurrió en muchos de los casos. Mientras tanto, los alcaldes son los que una vez más han dado la cara y han priorizado el servicio público a cualquier otra cuestión. La ineptitud de los dos responsables directos de la gestión de esta crisis es clara, es muy clara, porque la respuesta ante el caos que han ocasionado no ha sido buena, es más, ha sido pésima. Y no lo decimos solamente desde el PP, sino que incluso la Confederación de Empresarios de Sevilla, la CES, y la Asociación de Consumidores, FACUA, han criticado duramente los cortes y la gestión deficiente de los recursos de agua del Huesna. Y así las cosas, hay algo que me gustaría hoy puntualizar. Hay algo que ha llamado poderosamente la atención. ¿Dónde están los alcaldes socialistas de estos municipios del consorcio? Porque ninguno ha levantado la voz para reclamar la ayuda debida y exigir respuesta por parte de los gestores del consorcio, por parte de los señores Fernández y Villalobos. Yo les voy a responder por qué. El socialismo tapa la ineficacia y la ineptitud del socialismo. El PSOE continúa con una de sus señas de identidad: tapar sus vergüenzas y anteponer los intereses de partido a los intereses de sus vecinos. Algo que estamos pudiendo comprobar con sus vergonzosos episodios de corrupción a nivel nacional.
Una realidad totalmente opuesta es la mostrada por nuestros alcaldes, quienes han coordinado con medios propios y con la colaboración de empresas de sus municipios, como es el caso de Los Molares y del Cuervo, o incluso con otras empresas de agua, como es el caso de Utrera, que pidió ayuda directamente a Emasesa, y de ello puedo dar directamente fe, porque fue el alcalde quien me llamó directamente el sábado por la noche para pedirme el contacto del consejero delegado de Emasesa. Pues bien, y también en el caso, por ejemplo, del Viso, municipio socialista, incluso con el auxilio del pueblo vecino de mi pueblo, de Mairena del Alcor, gobernada por un alcalde popular, que no hizo caso de colores políticos a la hora de prestarle su ayuda. Ejemplos todos, como vemos, de coordinación y de una labor ardua que solo tenía un objetivo: llevar agua a todo aquel que lo necesitaba. Y mientras tanto, el señor Villalobos absolutamente desaparecido. Y el señor Javier Fernández, que apareció el viernes para lanzar compromisos falsos y venderse en una foto, solo supimos de él durante el fin de semana por un vídeo en redes sociales mostrándonos cómo hacía deporte. Está claro que pensaba en cualquier cosa menos en el bienestar de esos sevillanos que lo estaban pasando realmente mal. Es más, a eso se llama reírse de ellos en la cara. Por cierto, hoy ha salido en prensa para agradecer la colaboración institucional de los ayuntamientos, pues llega muy tarde y llega muy mal. En definitiva, ellos han estado a lo suyo, mientras los vecinos se han visto desamparados por los dirigentes del ente supramunicipal y de agua del Huerna. Una diputación con más de 600 millones de euros de presupuesto, que no ha estado a la altura, que no cuenta siquiera con un plan de contingencia para afrontar este tipo de graves situaciones. Y un vicepresidente, el señor Villalobos, que cobra más de 77.000 euros y que no ha promovido las necesarias obras en infraestructuras hídricas. No olvidemos, para que no se den roturas o incidencias extremas, es esencial las inversiones en renovación y en mejora de las redes de abastecimiento. Ahora, sin más, le doy la palabra al portavoz del PP, la Diputación, Martín Torres, y al alcalde, a nuestro alcalde de Utrera, que le va a dar más detalles de las acciones que llevaremos desde el Grupo Popular en la Diputación Provincial. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, presidente, gracias a todos los medios aquí convocados, gracias a los alcaldes, concejales, portavoces que están hoy aquí con nosotros en esta convocatoria. La verdad que es el momento, el día de hoy, de hacer un análisis de qué es lo que ha ocurrido, como bien ha dicho nuestro presidente, en el consorcio de agua. Hay dos cuestiones que son clave. Por una parte, la falta rotunda de inversión. Cuando se rompe una tubería, previamente hay muchos otros signos, pequeñas roturas, pequeños momentos en los que hemos visto cómo ya se demandaba esa infraestructura, una renovación, no ha habido esa inversión. Y también una mala gestión y planificación de la contingencia que ha ocurrido en estos días. Esta mañana, como bien dice nuestro presidente, ha salido el presidente de la Diputación de Sevilla, señor Fernández, a agradecer la colaboración institucional de los ayuntamientos. No, lo que agradece verdaderamente es que le hayan suplido en sus competencias, porque han sido los ayuntamientos los que han suplido las competencias que tenía tanto el consorcio como en este caso la Diputación Provincial de Sevilla. Ellos son los responsables de lo que ha ocurrido en estos 4 días. En pleno siglo XXI, creo que en España no se entiende que haya más de 187.000 personas sin agua. Creo que es una cosa que no entiende nadie. Y es el momento de asumir responsabilidades. El primero y más inmediato que tiene que asumir esa responsabilidad dimitiendo es el señor Villalobos. Vamos a exigir a la Diputación Provincial de Sevilla que tome esa medida. Vamos a exigir el cese porque se ha visto la incapacidad manifiesta de actuar en pro de la ciudadanía de todos estos municipios. Pero es que además también hay un responsable máximo, el señor Fernández, que tiene que, si no este hombre nos dimite, tendrá que cesarlo, porque lógicamente es persona de su confianza, es persona que es la que él ha puesto ahí para que gestione este recurso tan preciado como es el agua. Como digo, falta de inversiones hídricas, de no entender qué es lo que hay que hacer en estos casos, de no tener un plan de contingencia preparado para estos
estos casos, y lo que ha ocurrido ha sido 4 días donde los ayuntamientos han estado completamente solos, donde los alcaldes y portavoces y concejales de los ayuntamientos se han prestado a estar al frente. El Partido Popular ha tenido un papel muy relevante en esta crisis para apoyar a sus vecinos, y por supuesto que no es la primera vez que podía ocurrir, ni la primera vez que ocurre. Aquí hay que destacar el papel tan relevante que ha tenido pues todos los técnicos y personal del consorcio, que son los que verdaderamente han puesto encima de la mesa lo necesario a una situación que ya venían ellos advirtiendo. O sea, aquí los responsables no son los trabajadores del consorcio, los trabajadores son los responsables políticos, el señor Villalobos y el señor Fernández. Por eso nosotros vamos a presentar una moción que viene dada de los pueblos son los que la promueven. Vamos a presentar en la Diputación Provincial de Sevilla una moción, también en todos los municipios que han sido afectados, y con una exposición de motivos que es sucinta y que además muy clarita, vamos a pedir, lo primero, reprobar, ¿no?, a la actuación de la Diputación Provincial de Sevilla para que no vuelva a ocurrir. Y por supuesto vamos a hacer petición formal de ese cese, de esa dimisión de don José María Villalobos Ramos. Vamos a instar también a realizar un estudio concienzudo de la red de abastecimiento de agua, porque tenemos que prever que esto puede volver a ocurrir y no puede haber ahora una callada por respuesta. Tenemos que actuar y tiene que actuarse de manera urgente. Vamos también a realizar, pues lógicamente, vamos a pedir que se realice un protocolo de emergencia. Es que nadie sabía lo que tenía que hacer dentro del Consorcio Provincial de Agua del Huesna, es que no sabían lo que tenían que hacer. Y los trabajadores, como digo, como buenamente han podido, han hecho, y sobre todo por los ayuntamientos que se han puesto al frente de ese plan de contingencia. Pero no había una coordinación y un plan para qué hay que hacer en estos casos. Además tiene que garantizarse, lógicamente, el reparto eficiente de los camiones cisterna. Hemos visto que no se puede salir, un presidente de una Diputación Provincial de Sevilla no puede salir diciendo que le va a mandar un camión cisterna a cada pueblo. Es que no es lo mismo Utrera, que tiene más de 50.000 habitantes, 60, que un pueblo de 3.000, que un pueblo de 8.000, es que cada población necesita una serie de materiales diferentes y un reparto diferente. No es lo mismo casa dispersa que bloques de piso. Es que estas cosas hay que tenerlas previstas previamente. Hay que establecer también una línea de ayuda directa, porque hay muchas pymes, muchas empresas, muchos autónomos, muchos vecinos que han perdido pues mucho patrimonio. Eso también tenemos nosotros que compensar, y lógicamente muchos vecinos que han estado 4 días sin agua, o es que ahora van a cobrar la tasa de agua sin ningún tipo de pudor. Lógicamente eso hay que compensarlo en los recibos y con la ayuda directa a todos estos afectados. Crear, por tanto, una partida económica para esta emergencia y una partida económica suficiente para poder atender las necesidades de renovación y de esta red de abastecimiento. Por tanto, como digo, nos encontramos ante un momento que es un punto de inflexión. Fijaros bien, desde el inicio del mandato, el señor Fernández se ha empeñado en promover una única entidad supramunicipal de gestión del agua. Y además lo ha hecho de espalda a los grupos del plenario en la Diputación de Sevilla y de espalda a los propios ayuntamientos, que son los afectados. Y me pregunto, ¿cómo pretende el señor Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla, gobernar, dirigir un consorcio que aglutine la totalidad del suministro de agua de la provincia de Sevilla, si no es capaz de garantizar el suministro a uno que ya dirige, como es el consorcio del Huesna? Como digo, es una total incompetencia. Lógicamente tiene que existir responsabilidades, y nosotros vamos a exigirlas en el próximo pleno y en todos los plenos de todos los ayuntamientos afectados por esta crisis del agua. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿tú sabes ponerlo? ¿Listo? Bueno, buenos días y bueno, muchas gracias, presidente del Partido Popular de la provincia de Sevilla, de Diputación, alcalde y alcaldes, porque ya está el de Morón, el del Cuervo y compañeros y demás, ¿no? Yo
Ayer ya, de Molares, he dicho, uy, se me ha ido la cabeza Morón porque Morón nos trae mucha agua. Bueno, yo ya ayer di una rueda de prensa, ayer no, el lunes, y creo que me mostré suficientemente claro y preciso con los acontecimientos que habían ocurrido. Hoy voy a ser muy breve, porque hoy no estoy en el despacho de alcaldía y quiero trasladar que las cosas que estamos diciendo aquí no parten de una discusión de un único pueblo ni de un debate político entre dos personas, no. Vamos a ver, han pasado prácticamente casi ya llevamos 6 días desde que ocurrió el apagón del agua, desde que ocurrió la pérdida de agua en poblaciones por lo menos como Utrera. 6 días. ¿Alguien ha visto que por parte de Aguas del Huesna, del consorcio, se haya dado una rueda de prensa explicando técnicamente qué es lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido? Porque a día de hoy yo todavía lo estoy esperando. Es decir, la callada por respuesta. Es decir, en todo este escenario han sido incapaces de explicarlo. No de explicarlo ya a los alcaldes o los responsables políticos, sino a la ciudadanía. ¿Lo sabe alguien? ¿Lo han explicado? ¿O la información que se tiene es la que hemos ido transmitiendo los distintos alcaldes con la información, y lo digo aquí, falsa y tergiversada que nos han ido dando? Falsa y tergiversada, porque el apagón que ocurre aquí en Utrera el viernes, la información es que iba a estar arreglado el sábado. Lo que iba a estar el sábado era mentira, iba a estar el domingo, y lo que iba a estar el domingo era mentira, iba a estar el lunes. Con lo cual ha sido una línea de acontecimiento verdaderamente escandaloso. Hoy, ya digo, no estoy en el despacho de alcaldía y me siento un poco más libre para hablar políticamente, porque los años en los que he estado en la oposición, los últimos años, en el pleno del Ayuntamiento de Utrera, en cierta ocasión discutiendo con el vicepresidente del Huesna, exalcalde de Utrera, José María Villalobos, él reconoció, y está grabado, que cobraba del Huesna sin ir a trabajar. Y en estos días ha sido la demostración espectacular, porque cobra como vicepresidente sin haber estado en ningún sitio. Por lo tanto, el que hoy se esté pidiendo la dimisión del vicepresidente del Huesna, no por el Ayuntamiento de Utrera y no por Curro Jiménez, a nivel personal, porque algunas veces alguien quiere confundir. Es que en política hay cosas que son muy complicadas, pero hay otras que son muy sencillas. Cuando uno no está a la altura de los acontecimientos, debe de presentar la dimisión. Y este es el ejemplo, yo creo que un ejemplo desgraciado que lo ha padecido, en el caso de Utrera y en toda la comarca. Por tanto, yo ya no tengo nada más que añadir. También en Utrera llevaremos esa moción, pues pidiendo las responsabilidades políticas, y responsabilidades políticas pasan por la dimisión de los cargos políticos que no han sido capaces de prever algo que yo lo he dicho en más de una ocasión, que esto no ha sido un imprevisto. Los problemas de la tubería se sabían y se conocían. Así que, por mi parte, señores, yo creo que poco más hay que añadir. Y ojalá que situaciones como esta pues no se vuelvan a repetir. Claro, yo quería hacer una pregunta, estamos aquí al lado del Instituto Lundares de Baja. Si ha tenido conocimiento de que en este instituto, cuando vino el agua, algunos niños consumieron, se sintieron mal y algunos se tuvieron que ir a sus casas. Lo digo porque ha sucedido, entre otras, en la clase de mi niño. Bueno, cuando se pierde lo que es el suministro, después, a medida que está viniendo el agua, arrastra las tuberías, pues material, arena y demás. Por lo tanto, las primeras horas o los primeros momentos, aunque debería ser agua potable con 100% de garantía, la realidad es que no es así. Por lo tanto, ese tipo de incidencias desgraciadamente ha podido ocurrir, y aunque yo no tenía conocimiento preciso, pero bueno, me lo está usted diciendo. Yo creo que no hay que algo más. Bueno, pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos, ¿vale?